Muchas gracias a todos. Siempre se les agradece cuando es un simposio en la tarde después de la comida, en el postprandio. Posiblemente muchos de ustedes estén ya con sueño. Le agradezco a LACTRIMS el haberme invitado a participar en su simposio. Agradezco a MECSTRIMS también la invitación. Y básicamente yo voy a recapitular lo que se ha dado en el transcurso de la mañana, lo que de manera extraordinaria hablaron mucho de nuestros colegas de neurología de adultos y los neurólogos pediatras acerca del MOGAD y actualmente yo les voy a hablar acerca de los criterios diagnósticos. Quiero tomar en cuenta algunos puntos muy particulares. Se ha hablado mucho del MOG y a mí se me hace muy interesante por qué es tan poco frecuente, por qué tiene una prevalencia y una incidencia tan baja. Bueno, la proteína del MOG ocupa aproximadamente el 0.05% de todas las proteínas que hay en la mielina. Es una proteína que se encuentra muy pobremente en la mielina y además solo se encuentra en la superficie de la misma. Aquí les puse un esquema o un corte de cómo está el axón, cómo está recubierto por el oligodendrocito y cómo son las diferentes capas, y en estas capas qué tipo de proteínas y componentes se encuentran. Y como ustedes ven, en la porción superficial es donde se encuentra el MOG. Además, el MOG es un potente encefalitógeno, o sea, es una proteína que cuando se genera una inmunidad hacia ella, tiene un componente importante de generar una encefalitis y genera respuestas inmunológicas muy severas. Ahora, yo le pregunté hace ratito a colegas, no lo sé y lo investigué. No sé por qué suele suceder de una forma más frecuente en la población pediátrica. Traté de encontrar si tenía que ver con respuestas de linfocitos T, con la maduración con el timo o con algún otro tipo de situación que se da solo en la población pediátrica, pero la verdad no lo encontré. Si alguno de ustedes tiene esta respuesta, se la agradecería. Y lo que es más interesante es que su secuencia de aminoácidos está conservada entre las especies. Casi el 90% de esta secuencia es similar entre especies. Quiere decir que tiene una función biológica muy importante y que no varía entre las mismas. Ahora, como les decía, esta secuencia es importante, pero lo que yo les mostraba hace ratito también es la localización del MOG. Ustedes recuerdan que les mostré que estaba en la superficie. Bueno, ahí lo que les estoy tratando de ejemplificar es el esquema de un axón en la parte inferior, después las diferentes capas que tiene la mielina y cómo las diferentes proteínas están entrelazadas. La proteína básica de mielina, con un componente muy importante, como ven, se encuentra en todo el centro de la porción intermedia, y el MOG en el internodo, pequeñas proteínas o pequeños componentes hay presentes. Por lo tanto, tampoco es una enfermedad que veamos tan frecuentemente. Y ustedes ya saben, no me voy a meter a fondo esto, la patogénesis entre tres enfermedades como esclerosis múltiple, la enfermedad por acuaporina y el MOG son completamente distintas, y en la que nos estamos enfocando va ligada a un ataque hacia los oligodendrocitos, mientras que otro tipo de enfermedades son astrocitopatías o enfermedades propias de la neurona. Este es el artículo en el cual estoy basando gran parte de esta presentación y es una propuesta de criterios diagnósticos de la enfermedad de MOG. Se generó este panel y este panel se justificó con el interés de establecer qué criterios podemos tener, cómo podemos unificar estos criterios y además por qué tenemos la importancia de tener que hacer estos nuevos criterios. Bueno, sabemos la incidencia de la enfermedad por MOG, que va entre 1.6 a 3.4 por millón por año, con una prevalencia de 20 por cada millón de habitantes. Sin embargo, cada vez más existe en diferentes centros una mayor disponibilidad de estos ensayos basados en células. Ya sea que sean células vivas o que sean células fijas, ambos nos pueden funcionar, pero cada vez se está optimizando este tipo de ensayos y cada vez tenemos una capacidad mayor de hacer un diagnóstico. Entendemos también que aquellos pacientes que tenían anticuerpos antiacuaporina 4 negativos
pues pertenecían a otro grupo de enfermedad y muchos de ellos, al ser estudiados, se identificaron con pacientes con MOG positivo. Y por lo mismo, el curso, el diagnóstico, por la fisiopatogenia, por la evolución, son completamente distintos. Entonces tenemos la obligación de poder detectar esto de forma temprana y de hacerlo de forma correcta. Aquí les muestro unas fotografías de diferentes ensayos con inmunofluorescencia, de ensayos en células. Ustedes saben claramente, antes de irme a los criterios, pues vamos a platicar un poco de todos los conceptos, vamos a desmenuzar todo esto y al final me meto con los criterios. Ustedes saben perfectamente los puntos cardinales de las manifestaciones clínicas de esto. Una mielitis transversa, una neuritis óptica y en el niño, y típicamente en menores de 11 años, aunque claro lo podemos ver en poblaciones un poco mayores, la encefalomielitis diseminada aguda. Ahora, la enfermedad por MOG puede tener las manifestaciones cerebrales que sabemos, la encefalitis cerebral cortical, que generalmente son pacientes que tienen alteraciones en el estado de conciencia, estados confusionales y muchos de ellos se acompañan de crisis convulsivas y siempre que tengan algún episodio de carácter desmielinizante o de sospecha de desmielinizante acompañado de crisis convulsivas, deben de pensar en una enfermedad por MOG. Afección en el tallo cerebral que generalmente puede afectar el bulbo, los pedúnculos cerebelosos medios, enfermedades tipo leucodistrofias o lesiones grandes de tipo tumefactas. Es interesante que no hay una predominancia por sexo, puede ser recurrente o monofásica y también tenemos la obligación de poder identificar cuáles van a ser esas formas recurrentes. No hay una predominancia racial, pero sí hay una predominancia en población pediátrica y adulta en diferentes variedades. Vamos a hablar de la neuritis óptica. Todos sabemos que nos da una neuritis óptica, ¿no? Puede haber un escotoma central, puede haber pérdida de la saturación a los colores, puede haber dolor retroocular y el paciente muchas veces confunde esto con cefalea. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido pacientes que debutaban y pensaban que tenían cefalea y días después empezó los trastornos visuales? Sin embargo, una característica bien importante en el MOG, y se los pongo y les pongo una lupa y puntos claves que yo quiero recapitular aquí es, muchas veces es bilateral. Y aunque el paciente se queje de que solo tiene las alteraciones visuales en un ojo, ustedes ven el otro fondo ojo y van a ver papiledema o van a ver datos de una papilitis. Entonces, tienen que tomar en cuenta, además es muy común ver el papiledema en la enfermedad por MOG, a diferencia de la esclerosis múltiple. Tiene una respuesta, como lo han dicho anteriormente, tiene una respuesta fabulosa al uso de esteroides y hasta el 50% de los casos puede presentarse de forma recurrente. Ahora, aquel paciente que tiene una neuritis óptica y se asocia a datos de un ADEM, de una mielitis transversa o del antecedente de una neuritis óptica y tal vez en algún otro ojo, hay que sospechar también en una enfermedad por MOG. Como les decía, es muy común que veamos un fondo de ojo y el otro lo veamos con papiledema, a diferencia de la esclerosis múltiple, que muchas veces la neuritis óptica es retrovulvar y generalmente no vemos estos cambios en el nervio óptico. Cuando pedimos la resonancia magnética es importantísimo que se solicite con saturación grasa, porque el MOG es una de las condiciones que no solo se inflama el nervio óptico, sino que el tejido perineural está inflamado. Y este es un punto clave y lo van a ver mucho. Esta extensión al tejido perineural es fundamental. Ahí en el esquema que les muestro a su lado derecho arriba se observa. Pero ahí tienen unas muy bonitas imágenes. Por ejemplo, abajo se ve un nervio óptico inflamado y todo el tejido perineural está inflamado. Y cuando ustedes vean este nervio óptico con una extensión mayor del 50% de inflamación y tejido perineural, de entrada deben de pensar en este tipo de condiciones. Les muestro aquí otros casos donde se visualiza muy bien. Aquí hay una neuritis óptica bilateral en la primera columna, en la segunda se alcanza a ver también ambos nervios ópticos y el tejido perineural tomado en el que se encuentra sobre el lado derecho. Y bueno, los reforzamientos que se suelen observar y las neuritis ópticas que suelen ser muy extensas. El quiasma óptico es más comúnmente afectado en la enfermedad por aquaporina, sin embargo puede llegar a verse involucrado en este tipo de patologías, sobre todo la porción que ya va hacia la porción del nervio óptico. Posteriormente vámonos a la segunda parte, a la mielitis transversa.
La mielitis transversa puede venir aislada o puede venir asociada a neuritis óptica o a un ADEM también. Y el cuadro generalmente es agudo, es súbito y sí les genera una discapacidad importante desde el inicio. Generalmente lo catalogamos de moderado a severo y el EDSS puede llegar hasta por arriba de 4 en 50% de los pacientes. Curiosamente, al poner esteroides, mejoran mucho en la función motora, pero como ustedes recuerdan, las lesiones suelen ser centrales, como ya lo habían platicado, y entonces muchos pacientes quedan con una disfunción esfinteriana o una disfunción sexual. Recordemos que, por ejemplo, la enfermedad por acuaporina suele generar mucho dolor. Este tipo de enfermedad no genera tanto dolor, entonces es otra pista para nuestro diagnóstico. Y las lesiones, como ven, pueden incluso, y esto tómenlo en cuenta, ustedes tienen un paciente que tiene datos de una mielitis transversa y tal vez en un estudio inicial no ven nada, pero sospechan y clínicamente tiene un nivel y tiene trastornos de esfínteres y déficit. Hasta 10% de las resonancias pueden ser normales al inicio y posiblemente unos días después hay que repetir el estudio. Generalmente es longitudinal y extensa, como lo vemos también en la enfermedad por acuaporina. La gran mayoría son más de 3 segmentos, pero si ustedes ven el cono medular involucrado, nuevamente hay que sospechar en enfermedad por MOG. Si ustedes ven raíces nerviosas tomadas, hay que sospechar en enfermedad por MOG. Y típicamente suele afectar a la sustancia gris, como ya habían comentado, y el signo de la H, que básicamente es el involucro de la sustancia gris medular. Ahora, es muy raro que la enfermedad por MOG genere nuevas lesiones en médula si no hay ataques clínicos o no hay manifestaciones clínicas, a diferencia de enfermedades como esclerosis múltiple que sí lo puede hacer. Las lesiones aquí pueden ser centrales o, como les comentaba, en H, y entonces aquí les muestro algunos casos: lesiones longitudinales, centrales, una médula espinal gorda y edematizada, van a responder muy bien al esteroide, y el signo de la H, que vamos a ver, la sustancia gris hiperintensa. Posteriormente hablemos del encéfalo y el tallo cerebral. En el niño lo más común va a ser la encefalomielitis diseminada aguda, pero también se puede manifestar como una encefalitis, como una afección de tallo cerebral o una afección cerebelosa, generalmente pedúnculos cerebelosos medios. Viene precedido de un proceso infeccioso, puede venir precedido de vacunación y el 70% tiene una recuperación completa y pueden existir y coexistir con las lesiones medulares o con la neuritis óptica, lesiones en encéfalo que han sido asintomáticas y por eso es importante hacer un rastreo. La resonancia magnética puede tener un encéfalo normal en la neuritis óptica en este tipo de padecimientos e incluso en el MOG también se puede presentar. Y entonces, cuando vemos un paciente con lesiones en encéfalo o tallo cerebral, tenemos que descartar encefalomielitis diseminada aguda con las manifestaciones típicas o una encefalitis cerebral cortical, donde ya se asocia a crisis convulsivas, pueden llegar o el paciente puede debutar en un estatus epiléptico, fiebre, cefalea y alteraciones del estado de conciencia. La resonancia magnética, ya hablaron de muchos de estos signos, ya hablamos de varias cuestiones en encéfalo. Generalmente las lesiones son bilaterales, son difusas, pueden verse como de tipo leucoencefalopáticas. Algo que es bien interesante es que en esta condición no suelen verse estas lesiones T1 hipointensas que vemos, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, estos hoyos negros que solemos ver en esclerosis múltiple. Las afecciones pueden ser pontinas o en pedúnculos cerebelosos medios, y está descrito este término que ya nos hablaron también en el grupo pediátrico, que le llaman flames. Los flames son estas lesiones en flare hiperintensas en pacientes con encefalitis y crisis convulsiva. Y prácticamente estos pacientes que tengan afección en tallo cerebral, en los niños hasta el 50% van a llegar a tener anticuerpos positivos, pero no todos, pero debemos de sospechar mucho. Y también ya lo comentaron, es importante solicitar el anti-NMDA, uno, porque tiene implicaciones diagnósticas y también pronósticas. Y el anti-NMDA se recomienda que se solicite en suero y en líquido cefalorraquídeo, a diferencia del anti-MOG, que ahorita vamos a platicar qué es lo ideal. Entonces ustedes ven varias lesiones, lesiones cerebelosas, lesiones en puente, pedúnculos cerebelosos medios, lesiones diencefálicas, lesiones que se encuentran subcorticales o
estas lesiones extensas como leucoencefalopáticas, ¿no? Y estas son las lesiones que más están descritas como flames, estas lesiones que son muy córtico-subcorticales, que pueden tener un reforzamiento meningio. Muchas veces cuando vemos lesiones en encéfalo y reforzamientos meningio, pensamos en vasculitis, a veces pensamos en Behçet o pensamos en otras enfermedades. Bueno, empezamos a pensar en enfermedad por MOG también en este tipo de pacientes. No se recomienda, o por lo menos estos criterios no recomiendan, que meramente por imagen cataloguemos a una enfermedad por MOG como recurrencia. Una recurrencia debe tener manifestaciones clínicas. Aquellos pacientes que tienen lesiones en encéfalo pueden ser seropositivos hasta un 38% y no se ha detectado una enfermedad progresiva. Entonces, si tenemos un paciente que tuvo una enfermedad que sospechamos que es MOG, pero está teniendo una evolución progresiva, tenemos que pensar en otro tipo de diagnósticos o diagnósticos diferenciales. La persistencia de MOGs o de anticuerpos anti-MOG de forma seriada sí incrementa el riesgo de recurrencia y entonces este es un factor pronóstico y posiblemente ese sea el grupo de población a la cual debamos de dar un tratamiento a largo plazo y no una terapia única como aquellos casos monofásicos. Se recomiendan las muestras de suero. De hecho, el suero tiene mucha mayor sensibilidad y especificidad que el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estamos muy acostumbrados a decir, todo va a salir mejor en líquido cefalorraquídeo. Las muestras iniciales se recomiendan típicamente en suero. Las muestras de líquido cefalorraquídeo baja mucho su sensibilidad y especificidad. Y el uso de anticoagulantes está definido que puede modificar en algunas pruebas. Lo que habían comentado previamente, hay que tomar el análisis, incluso tratar de hacerlo antes del esteroide o si vamos a dar plasmaféresis, porque nos puede modificar el resultado. Típicamente la prueba mide el IgG1, pero también se ha detectado que existen anticuerpos para MOG de IgG2, 3, 4, incluso IgM, IgA, pero todavía no están estandarizadas esas pruebas. Si no hay un acceso a estas pruebas de ensayos basados en células vivas, pues se puede hacer en células fijas. Pero la prueba de ELISA realmente tiene una muy baja sensibilidad y especificidad y entonces, por favor, de ahora en adelante chequen bien que sus pruebas que manden a hacer no sean por ELISA porque pues va a ser un gasto innecesario. Al final van a tener que repetir la prueba para una prueba mucho más sensible. Lo recomendado es que se haga la evaluación sí cuantitativa y cualitativa si es posible. O sea, les pueden reportar prueba positiva o prueba negativa. Pero lo ideal es que les digan también cuántas diluciones. Aquella prueba que es claramente positiva es aquella que está arriba o igual de 1 en 100 su dilución. Pues generalmente lo van a reportar unos 160, etcétera. ¿Cuándo usamos líquido cefalorraquídeo? Cuando las pruebas son seronegativas y seguimos teniendo una sospecha muy alta y entonces, bueno, pasamos a esto. Y como ven, el líquido cefalorraquídeo solo tiene tiene porcentajes de 42.1% de pruebas positivas comparadas con 61 o incluso mayor en las presentes en suero. Y entonces estas son las técnicas de detección de los anticuerpos anti-MOG. Ensayos basados en células vivas o fijas. Y entonces se pueden hacer por citometría de flujo o por microscopía. Y la prueba positiva serán estos títulos mayores de 1/100 o cuando menos el doble de la dilución inicial dependiendo del tipo de prueba. Y una prueba baja positiva son aquellos títulos que van entre 1/10 a 1/100 o aquellas que tengan menos del doble de la dilución. Y entonces hay que tomarlo en cuenta y por eso vale la pena que nos den un reporte cuantitativo. ¿Cuándo se toma la prueba? Durante el ataque clínico y antes de administrar esteroides, inmunoglobulina, plasmaféresis. Y en caso de ser seronegativos, pero fue seronegativo porque ya había recibido el esteroide, porque ya había recibido alguna terapia, porque se le había empezado algún tratamiento, se le repite la prueba en 3 meses. O si hay una recurrencia, pero claro, no queremos esperar a estas recurrencias.
El citoquímico de líquido cefalorraquídeo, ya lo vieron, no es una prueba diagnóstica, pero va a tener algunos cambios, va a tener un poquito de leucocitos elevados, en algunos reportes han reportado arriba de 100, pero generalmente es menos de 100. Ligeramente puede haber elevadas las proteínas y es muy poco probable que encontremos bandas oligoclonales positivos. Existe y puede haber coexistencia con anticuerpos antiacuaporina, pero eso es muy raro. Pero lo que no debemos de hacer es a los pacientes de esclerosis múltiple o que sospechemos esclerosis múltiple, pedirles anticuerpos anti-MOG, porque hasta un 5% de estos pacientes lo van a tener y no implica que tengan una enfermedad por MOG. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se solicita el anticuerpo cuando exista la sospecha clínica. Y el anti-NMDA tampoco se le hace a todos, pero aquel paciente que tenga encefalopatía, crisis convulsivas, psicosis o discinesias, que generalmente suele ser de cuello y de hombro, estos pacientes hay que pedirle este tipo de anticuerpos. Como ustedes pueden ver, estas son las manifestaciones iniciales acumulativas en población pediátrica y en poblaciones de adulto. Como ven, en población pediátrica es más común el ADEM, en población de adultos es más común la neuritis óptica, pero de forma acumulativa la neuritis óptica es el debut típico de la enfermedad. Y entonces aquí ya me voy a meter a lo que son estos criterios que nos especifican. Estos criterios nos piden que para hacer el diagnóstico de MOGAD tengamos estos tres, los criterios A, B y C. El criterio A es un evento desmielinizante clave, ya sea una neuritis óptica, una mielitis transversa, una encefalomielitis diseminada aguda, un déficit cerebral monofocal o polifocal, afección a tallo cerebelo o una encefalitis cortical con convulsiones. Después, el criterio 2 es que existan los anticuerpos positivos y aquí es donde está la importancia si son claramente positivos o no. Aquellos que son claramente positivos, como les mostraba las diluciones o positivo 1/100 o doblemente la dilución presentada, no requiere ya más manifestaciones clínicas y podemos hacer el criterio. Aquellos que tienen una positividad baja, que no nos dieron una prueba con títulos o que es negativo, pero aún así incluso hemos tomado líquido y ahí salió positivo, entonces sí tenemos que asegurarnos que no sea una enfermedad por acuaporina y además cumplir con alguna de las manifestaciones adicionales de las que ya les platiqué. Y entonces por eso me fui primero a todos los signos clínicos, porque al final los criterios es nada más que ustedes conozcan cuáles son estas manifestaciones de los pacientes. Y por último, excluir diagnósticos diferenciales y como les decía, claramente un paciente que tiene todos los datos clínicos de esclerosis múltiple y que tiene lesiones típicas de esclerosis múltiple y un comportamiento de esclerosis múltiple y por ahí se me ocurrió pedirle un MOG y me salió positivo, pues no es enfermedad por MOG, es esclerosis múltiple y entonces hay que ser muy cuidadosos y muy cautelosos con eso y nuevamente la enfermedad por acuaporina hay que descartarla y algún otro tipo de enfermedades inmunológicas. Les agradezco su tiempo y espero que haya sido claro.